Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Salud TV. Llegamos a la mitad de la semana, miércoles 28 de junio. Este día vamos a estar conversando y aprendiendo con nuestros invitados acerca de la insuficiencia renal. Recuerde que esos filtros naturales que Dios nos ha dado, que son los riñones, cuando se lesionan y no funcionan correctamente, permiten que esos desechos tóxicos se acumulen en nuestro organismo y presenten muchos síntomas molestos y perjuiciosos para la salud. Veamos la siguiente cápsula y al regreso les presento a nuestros invitados. Los riñones son los órganos principales del sistema urinario. Se encargan de la excreción de sustancias de desecho a través de la orina. Cuando se padece la enfermedad renal crónica, significa que los riñones están dañados y no pueden filtrar la sangre como deberían. Este daño puede ocasionar que los desechos se acumulen en el cuerpo y causen otros problemas que podrían perjudicar la salud. Fisiológicamente, la insuficiencia renal se describe como una disminución en el flujo plasmático renal, lo que se manifiesta en una presencia elevada de creatinina en el suero de la orina. En la mayoría de los casos, la función renal se deteriora lentamente a lo largo de varios años y presenta inicialmente pocos síntomas evidentes. A pesar de estar relacionada con anemia y altos niveles de toxinas en la sangre, en la mayoría de los casos, la función renal se deteriora lentamente a lo largo de varios años y presenta inicialmente pocos síntomas evidentes a pesar de estar relacionada con anemia y altos niveles de toxinas en la sangre. Cuando el paciente se siente mal, generalmente la enfermedad está muy avanzada y la diálisis es necesaria. Si se detecta la enfermedad en fases tempranas, puede reducirse la velocidad con la que el daño progresa. Y para conocer más sobre la insuficiencia renal, quédese en sintonía de Salud TV. Nuestros especialistas están dispuestos a aclarar cualquier duda. Acompáñenos. Así es, recuerde que nuestros especialistas están acá dando su tiempo para que usted aprenda cada día nuevos temas y si tiene alguna duda, pues las líneas telefónicas siempre van a estar a su disposición, así como también las redes sociales por si quieren consultar algo acerca del tema de hoy. Bueno, vamos a darles la bienvenida a nuestros invitados. El primero de ellos es nuestro amigo endocrinólogo, el doctor Rafael Orellana. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy bien, mucho gusto compartiendo aquí con ustedes. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Gracias. También recibimos a nuestra amiga nutricionista, la licenciada Paulina Hernández de Mesa. ¿Cómo está, licenciada? Muy bien, contenta de estar aquí para ayudar a prevenir la enfermedad renal y hablar un poquito más y dar consejos de nutrición de cómo prevenirla. Excelente. Y también recibimos con mucho aprecio y agradecimiento al doctor Carlos Enríquez, nefrólogo. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, gracias por la invitación a este interesante programa y tal vez podemos disipar o aclarar algunas dudas o mitos que se hay de la enfermedad. Definitivamente, doctor, esa es la idea, el que la gente aprenda y pueda disipar esos mitos y que ya no se quede con esas ideas erróneas que muchas veces tenemos porque nos las han ido pasando de boca a boca, ya sea nuestros padres, hermanos o incluso amigos que solo hablan y no están seguros de lo que están diciendo. Bueno, ya escuchamos un poco qué es la insuficiencia renal, pero ¿qué le parece, doctor, si hablamos un poco de cuáles son esos tóxicos que empiezan a dañarnos cuando los riñones no funcionan bien? Bien, el problema de la enfermedad renal o de la insuficiencia renal es déficit por abajo cuando cae la función de los riñones por abajo del 60%, pero hablado así en buen salvadoreño, ¿qué es lo que está pasando? Nuestro organismo a diario produce una cantidad de desechos importantes, los cuales son excretados a través de la orina, que son filtrados en el riñón. Esto nos lleva a que cuando empiezan a fallar se empieza a acumular no solamente uno, sino que diversos tipos de tóxicos. Y eso es uno de los primeros mitos que se trata de aclarar, porque el paciente a veces se aflige cuando le dicen que la creatinina está alterada. En cambio, las funciones de los riñones son diversas y muchos tóxicos o muchos otros órganos pueden ser afectados por esta falla de los riñones. Muy bien, por lo tanto, eso es importante que tengamos claro. Cuando decae abajo del 60% es que estamos hablando de insuficiencia renal. Ahora bien, ¿de qué forma se nos van dañando los riñones? Hablemos un poco de aquellas enfermedades metabólicas, doctor, que pueden irnos dañando el riñón.
Las enfermedades crónico-degenerativas, dentro de ellas diabetes e hipertensión, son una de las causas de insuficiencia renal crónica. De hecho, el problema radica en no tener un buen control de la diabetes ni tener un buen control de la hipertensión. Es importante que la población sepa que aunque uno tenga diabetes, los niveles de glucosa deben de estar lo más normal posible. Nosotros trabajamos en guías y una de las guías es tener una glucosa en ayuna abajo de 120 y una glucosa 2 horas después de comer abajo de 180. Ese es el promedio que uno debería de tener y hoy en día nos apoyamos de un examen que se llama hemoglobina glucosilada A1C, que tiene que tener una A1C menor de 6.5. Ese es el parámetro fundamental para decir tengo un buen control adecuado de la diabetes, pero a la par de eso hablamos de hipertensión. Normalmente la presión en un diabético debe tener una presión abajo de 130/80 y es fundamental porque el hecho que sea hipertenso, puedo tomar medicamento y mucha gente le dice a uno, no, pero tengo 160/90, pero yo soy hipertenso. No, eso es erróneo. Eso causa daño renal, ¿verdad? Por eso es importante el control, pero el control de las enfermedades crónicas no solo son pastillas. A la par lleva dieta y ejercicio. Si no hacemos esas dos cosas, solo el medicamento es difícil que nos controle la diabetes y la hipertensión. Así es, doctor, muy bien dicho. No solamente son las pastillas, porque muchas veces el paciente diabético, el paciente hipertenso, se vuelve como niño malcriado y desobediente y cree que la magia la va a hacer el medicamento y que no se va a apoyar en la nutrición y el ejercicio que es tan importante. Bueno, vámonos a una pausa y volvemos con más del tema de hoy, insuficiencia renal. Salud TV. Bueno, la gente tiene que ser consciente de que el suelo, el agua y el aire están contaminados. Entonces, si llevan a su organismo más contaminantes químicos, como lo que tiene la Coca-Cola y otras bebidas artificiales, más problemas le llevan al organismo porque saturan el cuerpo de químicos. Entonces, es de beber agua lo más pura posible, en lugar de todos esos químicos que se consumen a diario. Bueno, pues para comenzar deberíamos de tomar mucha agua, tomar menos bebidas que contengan muchos químicos, o sea, optar por las bebidas naturales y también evitar el café, la soda y comidas muy grasosas y el calor de estos días que incrementa, ¿verdad? Y tomar demasiada agua. Pues tomando suficiente agua también, teniendo esos cuidados. Tomar agua, bastante y bueno, yo digo que bastante agua, suficiente, sí. Bueno, primeramente hidratándonos, ¿verdad? Tomando suficiente agua y si existiera molestias o cosas así, pues acudir al médico. Pues principalmente tomar mucha agua. Los médicos recomiendan alrededor de 2 a 3 litros diarios de agua. Tratar de dejar las sodas, los alimentos que traen muchos condimentos, entre otras cosas, pero básicamente el agua. Muy amables todas las personas que respondieron al sondeo. Fíjense bien, todos dijeron hay que tener conciencia, hay que tomar agua, hay que cuidarse. Ya escuchamos al doctor Orellana que aquel paciente que es hipertenso o es diabético son enfermedades crónicas que eventualmente van a poder, si usted no se compensa, si usted no se controla, van a poder dañar sus riñones. Y es importante que recuerden que no solo los medicamentos es lo mágico acá, sino también el cambio en el estilo de vida, nutrición y ejercicio, una buena alimentación. Licenciada Paulina, hablemos entonces cuál es la alimentación adecuada, recomendada para aquel paciente diabético o hipertenso para ayudarle en finalidad de que no dañe más su enfermedad, pero que también prevenir el daño renal. Ok, todo paciente diabético debe tomar en cuenta que tiene que visitar la nutricionista, que no crean que aquel alimento que no es dulce no me está haciendo daño,
Un pilar fundamental en el tratamiento de un paciente diabético es la nutrición. Cuando se acerca a la nutricionista, nosotros les ordenamos cuál es la cantidad de energía que necesita su organismo, le ponemos a su dieta un 50 o 60% está formado por carbohidratos, pero les educamos qué carbohidrato es el que más deben de consumir. El carbohidrato complejo debe estar en su mayor cantidad constituyendo la dieta, y el carbohidrato simple es el que tenemos que tener un poco más de cuidado. Nosotros las nutricionistas iniciamos el tratamiento con un paciente diabético con un conteo de carbohidratos. Entonces, básico es el educar al paciente en cuántos carbohidratos debe de consumir, qué cantidad de proteína debe de formar su plato de comida. Es importante que la persona diabética, que la persona hipertensa tome en cuenta que el plato de comida, la mitad tiene que estar formado con vegetales. Usualmente los salvadoreños, la mitad del plato de comida está formado por harinas, por arroz, pan, por frijoles, por arroz. Tortillas. Exacto. La cuarta parte tiene que estar formada por proteína y la otra cuarta parte tiene que estar formado por carbohidratos. Entonces, tanto para pacientes diabéticos como hipertensos, yo me guío y la mayoría de nutricionistas, de colegas, nos guiamos por ese plato de comida. Les incluimos el ejercicio. El ejercicio es otra parte fundamental del tratamiento para diabéticos e hipertensos. No solamente la dieta o no solamente el medicamento va a ser parte de mi tratamiento. El ejercicio también tiene que ser parte. Tratar de estar en el peso lo más cercano al ideal. Cuando un paciente me llega y nunca ha estado en ese peso ideal que uno le brinda, cuando le brindan información, le dice, bueno, ¿cuál es el menor peso que ha tenido? O tratar de estar lo más cercano al peso ideal y mantenerse en ese peso. También hay que tener cuidado con el consumo de sal. Si usted es de las personas que tiene la costumbre de tener la sal en la mesa y no ha probado la comida y ya le está agregando sal, tiene que quitarlo. El uso de condimentos y consomé tiene que quitarlos, los quesos duros, los quesos cremosos, porque tienen alto contenido de sodio, los embutidos, las vísceras. Dentro de los planes de alimentación que yo brindo, jamás pongo embutidos, ¿verdad? Por el contenido de sodio, por el contenido de grasa que puede poseer. Entonces, básicamente, aquel paciente hipertenso, aquel paciente diabético debe de tener mucho cuidado con carbohidratos, mucho cuidado con el sodio y la grasa. Nuestra dieta tiene que estar formada un 30% de grasa. La mayoría de personas pensamos que tiene que ser una dieta libre de grasa. No, también tiene que llevar un porcentaje de grasa. Grasa buena, ¿verdad? Ahora bien, cuando usted me dice, porque típicamente cuando uno le va a un especialista en nutrición y le empiezan a decir, cuidado con esto, con esto, con esto, con esto, finalmente el paciente, y usted que está en casa no me dejará mentir, uno dice, a la puchiqui, entonces, ¿qué voy a comer? Mejor dígame qué es lo que puedo comer. Entonces, hablemos un poco de cuál queso sería. Ya dijimos, no quesos cremosos, no quesos duros. ¿Será que cuajada, requesón, serán los quesos sí, para ellos? Dentro de las recomendaciones, el queso fresco, cuajada, requesón, queso cottage, ¿verdad? Pero lo importante en esto, cuando nosotros visitamos la nutricionista, nosotros hacemos a veces las veces de psicólogas y tratar de tener esa empatía con el paciente. Yo cuando estoy desarrollando un plan de alimentación, digo, realmente me gustaría comer esto a mí. Y uno tratar de conocer mucho a su paciente, qué le gusta, qué no le gusta, pero sobre todo el paciente tiene que aceptar su enfermedad. Primero, ¿verdad? Lo primero que todo, tenemos que llegar a aceptar la enfermedad y tratar de incluir alimentos que no incluimos en nuestro plato de comida, ser positivos. Los pacientes diabéticos, hipertensos, los pacientes renales son muy negativos, pero yo los entiendo, las dietas son muy restrictivas, pero uno tiene que empezar a ver la variedad de alimentos que poseemos e incluir nuevos alimentos y tratar de eliminar aquellos alimentos que nos causan daño. Por ejemplo, tratar, como le digo, si le digo el colesterol es malo, no quiere decir que no voy a comer ningún alimento de origen animal, sino que en vez de los quesos duros y cremosos voy a consumir requesón o cuajada. Ok. Bueno, entonces requesón y cuajada. Estamos bien para que puedan poner ese poquito de queso también en su dieta. Eso sí, el salero, pues ya dijimos, lo mejor es que la deje solo para el poquito que se pone en la cocina. Ahora bien, hablemos de los síntomas, doctor. Cuando una paciente, ¿cuándo debemos sospechar que un paciente está entrando en insuficiencia renal? Sí, los síntomas propiamente de la enfermedad renal básicamente son diversos, ¿verdad? Depende qué función la que se ha alterado en los riñones. Es decir, si una de las funciones del riñón es el equilibrio con respecto al agua, básicamente va a empezar a retener y se va a empezar a hinchar.
va a notar los pies hinchados, le marcan los calcetines, los zapatos, los anillos, el reloj. Entonces, al final del día va a tener un edema bastante marcado. O por la mañana puede encontrarse los ojos bastante prominentes, ¿verdad?, que han acumulado líquido. Por el contrario, también si de alguna otra forma hay un nuevo daño, una nueva forma de expresión del problema renal, que es esa gente que no toma mucha agua, la que se deshidrata en grandes cantidades, este daño hace que pierda mucha sal. Aquí, paradójicamente, el paciente también va a debutar más con anemia, ¿verdad? La anemia es una de las cosas que puede darnos un hallazgo bastante temprano de la enfermedad renal sin llegar a las etapas que le tenemos miedo todo, que sería la diálisis. Otro de los síntomas o que puedo yo tener en ese momento puede ser, digamos, si es a la hora de ir a orinar, yo puedo ver que me está expulsando mucha proteína a través de la espuma en la orina. Es decir, si yo estoy orinando con mucha espuma, es uno de los hallazgos tempranos que me debe de llamar la atención para consultar. Si en un examen de orina presento sangre, también, ¿verdad? Porque todas estas cosas se dan antes de que vamos a tener la alteración de la tan temida creatinina, que es un marcador de la función del riñón. Entonces, debemos de estar atentos a algunos otros de los síntomas variados que puede tener la enfermedad renal. Muy bien, doctor. El seguimiento porque muchas veces el paciente diabético es paciente que está siendo manejado por endocrinología y no por nefrología realmente en ese momento. ¿Cómo es la evaluación? ¿Cada cuánto tiempo se le toman exámenes para evaluar funciones renales? Ok, normalmente esa es una parte también importante porque la consulta ideal sería cada mínimo, digamos que el paciente debería consultar cada 3 meses. El problema nuestro radica muchas veces en que vamos a la consulta, nos dan medicamentos y nos aparecemos al año. Y muchas veces llegamos al año sin ningún examen. Entonces, existen parámetros importantes que uno mide en cada consulta y exámenes anuales, ¿verdad? Idealmente el paciente debería llegar con una glucosa de ayuno, una glucosa 2 horas después de comer, hemoglobina glucosilada o un general de orina. El general de orina es bien importante, veamos cantidad de azúcar que está en orina. Si los niveles en sangre andan arriba de 180, generalmente encontramos azúcar en orina, ¿verdad? Se ve la densidad, la cantidad de leucocitos que el paciente tiene por si hay infección, incluso muchas veces se encuentra hematuria, ¿verdad?, que es presencia de sangre en la orina. Además de eso, uno, si es por primera vez, toma colesterol, triglicéridos, HDL, LDL, creatinina y nitrógeno ureico, ¿verdad? Muchas veces institucionalmente mandamos depuración de proteínas y en orina de 24 horas, que es importante hacerlos mínimo una vez al año. Frecuentemente la depuración de proteínas sí hay que mandarlo. Una cosa que mencionaba el doctor es la proteinuria. La proteinuria es el parámetro quizás importante que no solo nos dice daño renal. Hoy en día también hablamos que si hay proteinuria puede tener daño cardiovascular. Entonces es importante enviarla y saber si hay proteinuria. Esos son los exámenes que uno debería de mandar para estar más o menos en la idea. Tranquilo de que estamos bien. Sí. Y siempre es importante también mandar una ultrasonografía renal, ¿verdad? Para mandar la relación córtico-medular, que se pide un parámetro, y uno poderlo tener. Si yo empiezo a ver daño, obviamente es importante ayudarse del nefrólogo, ¿verdad? Las enfermedades y la mayoría de enfermedades siempre son multidisciplinarias, ¿verdad? Generalmente requerimos de ayuda de un cardiólogo, de un nefrólogo, de nutrición, porque el paciente es un todo y muchas veces en la medida que cada quien haga su actividad en su área, el paciente se beneficia. Entonces, muchas veces el problema es ¿cuándo voy a enviar al paciente con el nefrólogo? ¿Verdad? Que es la primera pregunta que uno se hace. Bueno, un paciente que no está controlado adecuadamente la presión, un paciente que ya tiene proteinuria y que ha perdido depuración de creatinina en orina, yo debo de pedir una interconsulta con el nefrólogo y de esta manera controlar mejor al paciente. Muy bien.
Entonces quedamos claros, si usted es diabético, si usted es hipertenso, tiene que asistir a sus controles con el médico. En el caso de diabetes, recuerde llegar siempre por lo menos con una glucosa en ayunas, una glucosa 2 horas postprandial, es decir, después de comer, una hemoglobina glicosilada y un general de orina. Con esas 4 cosas, por lo menos usted ya le da al endocrinólogo la forma de poderle decir cómo vamos funcionando. Vamos a ir a una pausa, pero antes veamos la siguiente cápsula. La doctora Nancy Carolina Fuentes, pediatra, nos habla de la insuficiencia renal pediátrica. Ya volvemos. Buenas tardes, amigos de Salud TV. Soy la doctora Nancy de Umaña y esta tarde vamos a hablar acerca de insuficiencia renal en niños. Vamos a iniciar hablando acerca de la insuficiencia renal crónica con una definición simple. Diremos que es una enfermedad irreversible y progresiva de la función renal, que tiene diferentes causas. Dentro de estas, la más importante o la más frecuente, podemos mencionar que son alteraciones estructurales congénitas. Quiere decir que son malformaciones de los riñoncitos con las que los niños nacen. Estas abarcan aproximadamente la mitad de las causas. Seguidamente de estas tenemos las nefropatías hereditarias, que son alteraciones renales, no de la forma en sí de los riñones, pero que sí son enfermedades que se heredan. Luego tenemos en tercer lugar, pero siempre importante, las glomerulopatías. Estas son enfermedades que no son hereditarias, sino que se adquieren en el paso del tiempo, ¿verdad? Que los niños tienen. Pueden ser secundarias a enfermedades, usualmente lo son, y es porque el mismo sistema va a tener una reacción que va a afectar las células del riñón y va a causar que éstas se vayan deteriorando. Dentro de los signos y síntomas que vamos a observar, tendremos a desequilibrios hidroelectrolíticos que se traducirán en niños hinchaditos, cansados, fatigados, déficit de la síntesis de eritropoyetina, en la cual vamos a observar que hay niños con anemia, también como habrá déficit en el crecimiento y el desarrollo del niño, usualmente serán niños más pequeños para la edad, usualmente 2 desviaciones estándar, abajo de lo que tendrían que estar para su edad. Recordemos que al ser la insuficiencia renal crónica una enfermedad irreversible y progresiva, es importante un diagnóstico oportuno. Pudiéramos recomendar una ultrasonografía renal temprana para detectar cualquier malformación que pudiera predisponer a nuestros niños a padecer insuficiencia renal. Para Salud TV, doctora Nancy de Umaña, pediatra. Nos vemos a la próxima. Estás viendo Salud TV. Bueno, buen provecho si usted está almorzando. Gracias por acompañarnos. Hoy estoy acá bien acompañada yo con el doctor Iván Solano Leiva, nuestro amigo ya conocido por todos, miembro de la Asociación Salvadoreña de Medicina Interna. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy bien, Elisa, muchas gracias por la invitación y qué bueno estar acá para poder informarle a la población y sobre todo al gremio salvadoreño del próximo Congreso de Medicina Interna. Muy bien, fíjense que el doctor viene a contarnos que próximamente vamos a tener la celebración del 35º Congreso Nacional de Medicina Interna y 4º Congreso Internacional de Medicina Clínica. A ver, doctor, cuéntanos un poco. Exactamente, Elisa, el próximo jueves, del jueves 6 al sábado 8 de julio, va a llevarse a cabo nuestro Congreso Nacional de Medicina Interna, en el cual están invitados profesores de Argentina, de República Dominicana, México y por supuesto profesores de El Salvador, donde se va a hablar de diferentes tópicos, actualizaciones, por ejemplo sobre la insuficiencia renal, que es el tema que están tocando ahora, además de otras enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, la hipertensión arterial, los trastornos de los lípidos, ¿verdad? Que son enfermedades muy frecuentes en la consulta y que nuevamente se mantendrá una actualización de esto. Además, habrá temas de actualización de vacunas, vacunación en el adulto mayor, vacunación como una estrategia para prevenir el dengue, de tal manera que hay un programa muy amplio científico y el llamado pues, para los colegas internistas y a los estudiantes de medicina
a que puedan acompañarnos la próxima semana y se mantengan actualizados, ¿no? A ver, doctor, la medicina. diferencia acá en medicina interna y medicina clínica, porque uno es 35º de otro y el otro es Lo cuarto. que sucede es que también se va a llevar a cabo una jornada de investigación clínica que va a ser impartida por un colega salvadoreño radicado en México, el doctor Juan López Alvarenga, y va a dar un seminario sobre cómo hacer investigación clínica. Y a eso se refiere ese apartado de medicina clínica, ¿no? Para poder hacer investigación basada en datos científicos que nos vayan permitiendo conocer mejor las enfermedades, de cómo se comporta en nuestro país, ¿no? Y que los médicos, que eso es una parte importante, podamos introducir y vayamos haciendo más investigación clínica en nuestro país. Mire que excelente, porque realmente eso nos hace falta en nuestro país, más investigación, más medicina basada en evidencia. Definitivamente eso es lo que necesitamos. Ese es el objetivo, de que más colegas médicos conozcan la manera de cómo hacer investigación y puedan ponerlo en práctica en el día a día, ¿no? Muy bien, entonces va a durar 3 días, doctor. Va a durar 3 días. Además, para los estudiantes de medicina, quiero informarles también de que hay una actividad que desde el año pasado se ha implementado y que tuvo un rotundo éxito, que se llama el Super Bowl, y consiste en que se forman grupos de estudiantes de medicina de las diversas universidades que dan la carrera de medicina, y hacen competencia en ello. Se hace acerca de preguntas de medicina, preguntas de historia, preguntas de arte, y van acumulando puntos como en un Super Bowl. Y tiene el equipo ganador pues va a tener un premio económico, ¿no? Entonces, la invitación para que se puedan inscribir. Recuerden que se tiene permiso de parte de las autoridades del Ministerio de Salud y del Seguro Social para asistir al Congreso, y no dudo que no saldrán defraudados después de toda la información que van a recibir ahí. Mire qué bonito, definitivamente la invitación a todos los colegas, pero también a los estudiantes de medicina, porque todavía no tienen definido a lo mejor cuál es la especialidad que les va a gustar, y definitivamente aprender de medicina interna y de investigación es de verdad muy interesante. Es que la medicina interna es la madre de todas las ciencias. Es que disculpen nosotros especialistas. Esa es la madre de la medicina, ¿verdad? Exactamente. Bueno, tiene razón, doctor. Lo apoyo en eso. Gracias. A ver, cuéntenos, ¿a dónde se pueden inscribir los interesados? Bueno, pueden inscribirse en el Departamento de Medicina del Hospital Nacional Rosales, del Hospital Nacional Sacamil, en el Departamento de Medicina Interna del Seguro Social, y además también el día del evento, que van a estar pues los lugares donde poder hacerse la inscripción. Se van a estar haciendo inscripciones. Entonces recordemos la fecha. Ah, bueno, tenemos también en la página de Facebook, ¿verdad? Exacto. Que es la Asociación de Medicina Interna de El Salvador, en el sitio web www.medicinainterna.elsalvador.com. También ahí pueden obtener información. Exacto, y ahí está el programa también completo de la actividad que se va a llevar a cabo durante estos días. También tenemos el teléfono 2263-3645, donde pueden obtener más información acerca del evento. Me imagino va a tener precios diferenciados, tanto para estudiantes de medicina como para colegas. Exactamente. Vea, los precios ahorita no recuerdo exactamente, por eso no me atrevería a decirlos, pero sí son diferenciados los precios. Obviamente el estudiante de medicina paga mucho menos que el profesional. Bueno. Entonces, doctor, días 6, 7 y 8 de julio del 2017 está la invitación para este congreso. Ya tiene usted la información de a dónde buscar para poder inscribirse. Así que la invitación a todos los estudiantes de medicina y colegas para que asistan al evento, porque va a estar muy interesante y esa es la idea, que aprendamos, nos actualicemos cada día más. Muchísimas gracias, doctor Solano, de verdad, por su visita. Que tengan éxito en el evento, que tengan de verdad que haya mucho quórum para que cada día tengamos mejores especialistas. Muchas gracias, Elisa, por la oportunidad y por supuesto que será un éxito. Bueno, entonces nos despedimos del doctor Solano, nos vamos a una pausa comercial y volvemos con más de la insuficiencia renal en su programa Salud TV. Estás viendo Salud TV.
continuamos con nuestro programa. Entonces habíamos hablado ya de los síntomas que va a presentar la insuficiencia renal, que va a depender de cuál de las funciones del riñón está afectada. Así mencionaba el doctor, el edema, o sea, la hinchazón de la cara. Sí tiene cierta importancia, doctor, que recalquemos en cuanto a los edemas, porque la gente que está en casa muchas veces después de trabajar se le inflaman los pies por diversas razones y pueden como que asustarse un poquito. Sí, es cierto, el edema puede tener diferentes causas, ¿verdad? Una de ellas es los riñones como parte de la retención de líquidos. Sin embargo, también pueden tener problemas vasculares, problemas del hígado, del corazón. Para esto es importante más hacerse el estudio, por eso decíamos que identificar que algo no anda bien y hacerse una evaluación de los riñones porque primariamente es el que más retiene líquidos, ¿verdad? Entonces quizás hablar un poco de lo que serían los métodos de diagnóstico de lo que sería la enfermedad renal. Existe un diagnóstico bastante temprano. Vale la pena aclarar de que estamos trabajando tanto la Sociedad de Nefrología, el Ministerio de Salud, Seguro Social, para estandarizar el mismo lenguaje, ya que la enfermedad renal tenemos estadísticas de 1 de cada 10 presenta enfermedad renal. Entonces es necesario aclarar cómo hacemos el método diagnóstico. Básicamente lo que se hace, ya conocemos la mayoría, que es el examen de creatinina en sangre, ¿verdad? Que se trata de tener valores menores de 1.1, esto es un valor normal, y luego tenemos también lo que sería el examen general de orina. En el examen general de orina nos arroja mucha información, si hay proteínas, si hay sangre, bueno, si hay infección o algunos otros tipos de hallazgos que podemos encontrar en este examen. Además de esto, el hemograma también es de mucha ayuda, puesto que las funciones del riñón es mantener el nivel de hemoglobina normal. Si persistimos con una anemia, una hemoglobina de 10, de 10,5, 11 inclusive, algo no anda bien, hay que chequearse a través de los riñones si es que no está produciendo eritropoyetina y esto es parte de la falla. También es importante los elementos como los electrolitos, ¿verdad? Los electrolitos, el sodio, potasio, cloro, calcio, que también es responsabilidad del riñón mantener el equilibrio. Y eso es lo que les decía, toda la gente que está expuesta a calor en la costa, en las zonas que trabaja en las zonas de los cañales, presentan pérdida excesiva de sal. Entonces hay que monitorizarlo porque también es otra de las funciones. Es decir, todas estas cosas son exámenes básicos que se tienen que evaluar en una consulta. Inclusive el médico general, lo platicábamos aquí extra cámara, ¿verdad? Que esto tiene que ir desde la comunidad. Los especialistas pues no alcanzamos a llegar hasta ahí. Sin embargo, puede consultar en la comunidad y por eso es que estamos trabajando para que hablemos el mismo idioma y cualquier médico pueda hacer un diagnóstico temprano, oportuno. Y ojo, es bien importante hacer el diagnóstico, ¿verdad? Y no atormentarnos con eso, sino empezar a trabajar para que esto no evolucione en una manera temprana. También es importante, como decíamos acá, aceptar la enfermedad. Si yo no la acepto y digo, no, si yo no siento nada y mi proteína sigue excretándose, el riñón sigue deteriorándose hasta que puede llegar a la etapa final y es cuando tal vez lo buscan al especialista, al nutricionista, buscan a todos y ya tal vez muy tarde. Y en una manera temprana se pudo prevenir. En las etapas de la enfermedad renal, que son 5, la primera y la segunda es la que puede parar el daño y esos casi siempre son asintomáticos, excepto por las cosas que hemos hecho énfasis ahora, con lo que sería la sangre oculta, la excreción de proteínas, ¿verdad? La pérdida de electrolitos, la anemia, que son hallazgos bien tempranos en la enfermedad renal. Es también importante, como método de ayudas, las ultrasonografías. Ojo, yo también le aclaro al paciente, la ultrasonografía es una foto, pero no me dice cómo trabaja. Entonces les agarra de estarse haciendo ultra y no consultan. A veces llegan los pacientes como con 5 o 6 ultrasonografías. Entonces en la ultrasonografía lo único que nosotros necesitamos es que un riñón tenga el tamaño adecuado. En un adulto tienen que ser de 9 a 11 centímetros, ¿verdad? Por 5 de grosor y 5 de ancho. Con un grosor cortical, corteza o la parte más externa de 1.5 a 2 centímetros. Eso es un riñón normal. Eso es lo que pretendemos. No solamente que nos hagan una ultra y nos digan hay 2 riñones, no, ¿verdad? Sino que nos definan claramente las características de esto.
Mire, qué interesante esto que usted acaba de decir, doctor. De verdad, las ultrasonografías son métodos de diagnóstico de gabinete, son exámenes que nos ayudan, nos aportan, pero realmente no lo haga si no se le han indicado y tampoco pretenda que las cosas van a cambiar entre una ultrasonografía y otra solo porque se las esté haciendo. Es importante consultar. Llamado también, me gustó el llamado al médico general, doctor, que realmente todos podemos hacer un diagnóstico temprano de una insuficiencia renal. Y si usted tiene la sospecha, doctor, doctora, que nos está viendo y que tiene la sospecha de que algo anda mal con este paciente, pues no se atormente, refiéralo. Eso yo creo que para eso estamos, para ayudarnos, refiéraselo al especialista para que él haga el estudio correspondiente. Y el llamado, claro, está al paciente, ¿verdad? Que tiene que seguir instrucciones y apegarse a las indicaciones que le den los especialistas, hacerse los estudios que le recomienden y sobre todo seguir el manejo. Hablemos entonces del manejo, cómo vamos a estar tratando la insuficiencia renal media vez se diagnosticó. Eso es bien importante porque cuando se le dice al paciente que tiene un problema de enfermedad renal, él asume que lo está mandando a diálisis, ¿verdad? Y por eso hablaba de las categorías que tiene la enfermedad. Dependiendo de la categoría es el manejo. Usualmente las 3 primeras categorías son aquí mis colegas que son los que son la herramienta más importante. Un diabético, si no controla el azúcar, no se puede hacer absolutamente nada, porque el riñón en ese caso es víctima de la diabetes descontrolada. Una obesidad, alguien que come mal, entonces obviamente si sigue comiendo cantidades de grasa, sigue ganando peso, entonces obviamente el riñón se sobrecarga. Y eso es bien importante en algo. Los riñones genéticamente son creados para el cuerpo que uno debería de tener. Este año el Día Mundial del Riñón era la obesidad como causa de enfermedad renal, haciendo énfasis en ver en qué categoría estoy, si en sobrepeso, obesidad 1, 2, 3. De alguna forma es importante catalogar porque cuando ya entramos en sobrepeso, estamos poniendo en sobrecarga al riñón. Y si él tiene la capacidad de trabajar toda la vida, empieza a hacer horas extras. Obviamente lo vamos a agotar antes de tiempo. Y conforme tengamos más peso extra, lo estamos agotando más temprano. Entonces no nos extrañemos también si después tenemos un problema renal. Entonces por eso les decía, depende, porque a veces no me va a dar medicina. No, tiene que acudir a los que nos pueden ayudar en este tema. Las etapas finales, como ya sabemos, el control de la presión arterial, la diabetes, y lo que todos tememos muchas veces en la diálisis es cuando definitivamente el porcentaje del riñón cae por abajo del 10%, ¿verdad? De trabajo. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ir a una pausa, pero antes veamos al doctor René Alvarado Soto, ginecólogo, nos va a hablar sobre la insuficiencia renal y el embarazo. Ya volvemos. Buenas tardes amigos de Salud TV, soy el doctor René Ernesto Alvarado Soto, ginecólogo obstetra. En esta tarde hablaremos sobre el embarazo y la insuficiencia renal crónica. La insuficiencia renal crónica es una enfermedad sistémica, eso significa que afecta todo el cuerpo. Cuando una paciente está considerando embarazarse o por alguna razón se ha embarazado sufriendo esta enfermedad, esto se convierte en una situación de alto riesgo que debe ser considerada por los especialistas. Y no solo el ginecobstetra es el que entra en juego en este momento, sino es un enfoque multidisciplinario que deberá tenerse en cuenta, porque la enfermedad como tal afecta directamente el desarrollo del embarazo. Podremos ver situaciones en las que el bebé pueda no crecer adecuadamente, podemos también tener alteraciones en la presión arterial de la paciente que nos pueda llevar a una preeclampsia o a otro tipo de trastornos hipertensivos. Muchas veces estas pacientes, por la misma condición y el deterioro que sufre su función renal, el embarazo tiene que finalizar antes del término. Todas estas consideraciones deben ser tomadas en cuenta y lo ideal sería que la paciente pudiese tener un control preconcepcional. Eso significa de que la paciente que ya adolece de un problema de esta naturaleza se ponga en control y se le pueda autorizar el embarazo, porque debe tenerse en consideración todos los cambios que éste va a tener. Debe considerarse entonces que toda paciente que desee embarazarse y ya sepa de que tiene un trastorno de esta naturaleza, una insuficiencia renal crónica, por favor, tiene que ponerse en un control preconcepcional previamente y debe esperar la autorización de su médico especialista para poder embarazarse. Soy el doctor René Ernesto Alvarado, ginecobstetra, para Salud TV. Nos vemos en la próxima.
Estás viendo Salud TV. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando hoy de insuficiencia renal. Ya habíamos llegado al momento de hablar de diagnóstico, de manejo, las diferentes alternativas de tratamiento. Y en los primeros estadios dijimos que eso se encargan los demás colegas y el doctor Enríquez nos mencionaba que ya el estadio para decidir diálisis es cuando la función llega abajo del 10% de función. Del 10% de los casos. Entonces hablemos, doctor, de en general el manejo de las primeras etapas de la insuficiencia renal. Bueno, el primer es identificar siempre la causa. Ya mencionábamos diabetes, hipertensión, obesidad, dislipidemia. Tratar de mantener el control adecuado en cuanto al peso, niveles de glucosa, hemoglobina glucosilada, hipertensión arterial. Y siempre es importante la dieta y el ejercicio. No hay que olvidarse que generalmente las enfermedades crónicas degenerativas entran por la boca. Y entonces tenemos que buscar qué comer de una manera sana, hacer ejercicio sano y consultar con el médico. Siempre consultar lo que se va a ingerir como medicamento. Porque uno de los problemas que causan también insuficiencia renal es el uso crónico de analgésicos. Mucha gente consume analgésicos hasta 4 en el día y por mucho tiempo, y eso también daña el riñón. No se olvide que toda prescripción debe ser por un médico y eso es bien importante. No solo es pastillas, sino dieta y ejercicio y tratar de ser obediente y llevar las partes importantes de lo que el médico le prescribe. Mucho cuidado, por favor, con la automedicación. Lo hemos recalcado en innumerables ocasiones. Los analgésicos antiinflamatorios no son un juego. Tienen que estar prescritos por su médico y no porque se los dejaron por un tiempo, usted los va a estar tomando siempre. Ya ven que no son inocuos y pueden dañarnos también nuestros riñones, entre otros. Hablemos del manejo ya nutricional. Licenciada, recalquemos, por favor, la alimentación inadecuada y la adecuada para el paciente ya con cierta función renal disminuida. Ya no dijéramos ya en insuficiencia renal. Ok, en la primera etapa, en etapa 1, 2 y en la 3, el paciente debe ser tratado y tiene que tener mucho cuidado con la proteína. La proteína, la ingesta de este paciente debe ser de 0.6 a 0.8 gramos por kilogramo de peso. Entonces, necesariamente tiene que consultar a una nutricionista. Entonces, nosotros le vemos la planificación de su alimentación respetando estos gramos de proteína. Ya cuando el paciente está en hemodiálisis y está en hemodiálisis necesita 1.1 a 1.2 gramos de proteína por kilogramo de peso. Y en la diálisis se incrementan esas necesidades de proteína que puede llegar hasta 1.3, 1.4 gramos de proteína por kilogramo de peso. Entonces el paciente renal tiene que tener mucho cuidado con la ingesta de proteína, con la ingesta de sodio, con la ingesta de fósforo y la ingesta de potasio. Las nutricionistas, ¿en qué nos vamos a basar en la ingesta, en restringir potasio, en restringir fósforo? Pues como nutricionista, cuando se puede ver el paciente privado, tratamos de que cada 2 meses, cada 3 meses se esté chequeando potasio, se esté chequeando fósforo, porque para una paciente puede ser que 3 porciones de fruta al día le altere el potasio, pero para otra no, y eso lo va a determinar sus exámenes químicos, ¿verdad? Entonces, un paciente renal también puede hacer ejercicio, porque muchas veces pensamos que al padecer esta enfermedad no podemos hacer. Claro que podemos hacer, si usted está en hemodiálisis, está en diálisis, puede hacer media hora de ejercicio teniendo cuidado de no exponerse a temperaturas muy altas. Yo recuerdo que tuve una paciente que fue mi ejemplo y a diario la recuerdo, una paciente renal jovencita, ella se levantaba a las 4 de la mañana para no exponerse a temperaturas muy altas y poder hacer ejercicio. Deben de tener cuidado también con el líquido, con las bebidas, con el agua. Eso se lo va a determinar su enfermera y su médico, así como la producción de orina, así también va a ser la cantidad de agua que puede tomar, pero eso solamente la restricción de líquido lo puede ver el médico y la enfermera. Entonces, básicamente, la nutricionista tiene que velar fósforo, potasio, proteína y velar por el sodio que está ingiriendo el paciente que está con una enfermedad renal.
Por lo tanto, como hemos visto y se ha mencionado, definitivamente el manejo de la insuficiencia renal en sus diferentes estadios siempre va a ser multidisciplinario. Se necesita de un especialista en la nutrición, se necesita de un especialista en la salud renal, se necesita en el especialista en endocrinología, si acaso es una enfermedad metabólica la que lo ha llevado acá, ¿cierto? Y por lo tanto no es que solo va a asistir a un solo médico, y mucho pues tiene que ver la constancia, su disciplina, su deseo, su actitud de hacer las cosas bien. Doctor, usted también nos venía a invitar para algún evento, cuénteme. Sí, como parte de nuestro compromiso de educación, que lo dije en un inicio, la Asociación de Nefrología a nivel nacional anda haciendo jornadas, hace la tercera jornada de patología renal en un famoso restaurante de Santa Ana el próximo sábado 15, de 7 a 12 del mediodía. El costo son $15, se van a estar abordando temas interesantes para la práctica médica, tratando de mantener una actualización en el tema de nefrología y sobre todo en el diagnóstico temprano. Muy bien, doctor. Entonces esto va a ser el sábado 15 de julio en la ciudad de Santa Ana. ¿A dónde pueden inscribirse? En el sitio del evento. En el sitio del evento, sí, ahí se van a estar anotando. La invitación para todos los colegas. En la página web de la asociación, que es Asociación de Nefrología del Salvador, .org, pueden también visitar la página web y ahí está el programa y donde se pueden inscribir. Bueno, muchísimas gracias, doctor, también por la invitación a ese evento. Recuerden, esa es la idea, que el especialista siempre esté en continua educación y se esté actualizando. Bueno, se nos terminó el tiempo, no me queda más que agradecerles, doctor Orellana, un placer, gracias. Doctor Enríquez, como siempre. Gracias. Licenciada, ha sido un gustazo tenerla por acá, muchísimas gracias. Y gracias a ustedes. Por hoy nos vamos, el día de mañana vamos a estar hablando de la reconstrucción dental, así que los esperamos acá a la misma hora en su cita médica todos los días con Canal 21. Por hoy, linda tarde de miércoles y que Dios los bendiga. La enfermedad renal se puede prevenir si se controlan los factores de riesgo ligados a esta. Por eso te damos las siguientes recomendaciones. Mantente activo. Realizar ejercicio ayuda a reducir la presión arterial y por lo tanto disminuye el riesgo de padecer insuficiencia renal. Controla tus niveles de glucosa. La diabetes es una enfermedad estrechamente relacionada con los riñones, por lo que es importante que te hagas controles regulares de funcionamiento renal y azúcar en la sangre. Hidrátate. Tomar por lo menos 2 litros de agua al día facilita la eliminación de sodio y tóxicos por los riñones, lo cual disminuye notablemente los riesgos de desarrollar enfermedades renales. Recuerda que si presentas síntomas relacionados a la insuficiencia renal, debes consultar a un médico especialista.